Hola a todos. En este bloque vamos a entender y comprender un elemento fundamental para todos aquellos que estéis emprendiendo o que queráis emprender, especialmente un negocio digital, como es comprender y saber analizar los hitos y los resultados de un negocio. Es crítico saber dónde nos situamos, saber analizar las métricas de la compañía, porque en base a eso entenderemos muy bien la situación actual del proyecto, cuáles serán la toma de decisiones adecuada que nos llevará a conseguir nuestros objetivos y poder modificar el rumbo en caso de habernos equivocado. Este bloque, por lo tanto, es importante ya que aprenderemos tres factores fundamentales. En primer lugar, qué son las métricas y los KPIs de un negocio digital y por qué son tan importantes. También cuáles son las métricas y KPIs más importantes de cada modelo de negocio y los sectores principales que hay a día de hoy en Internet. Y veremos algunos ejemplos prácticos para entender cómo hacer un mejor diagnóstico de nuestro proyecto, tanto si estamos en una etapa inicial o incluso avanzada. Al final, el ejercicio de análisis es parecido. Obviamente tendremos diferente profundidad en cuanto al nivel de métricas, datos e información disponible, pero la mentalidad desde un punto de vista de entender, comprender y querer analizar toda la información del negocio es algo que vas a tener que hacer independientemente del momento en el cual te encuentres como emprendedor. Y esto es muy importante. Como emprendedores muchas veces pensamos que la compañía se encuentra en un estado saludable, que estamos consiguiendo nuestros objetivos, que la empresa está en una posición financiera, económica, ideal, cuando lamentablemente si empezamos a ver los datos y profundizar en ellos de una manera crítica, vemos que la realidad no se ajusta a nuestras expectativas. Por eso que dato mata relato y en Núcleo Founders nos gusta mucho pensar en que no tiene sentido, o tanto sentido mejor dicho, pensar en ideales, sino pensar en las métricas. Los datos de la compañía y la situación de la empresa son los que verdaderamente te marcan no solamente cómo estás a día de hoy, sino dónde deberías estar. Es de alguna manera la radiografía que le hacemos a nuestro proyecto para poder tener un diagnóstico adecuado y poder curar alguna que otra enfermedad que podamos tener. ¿Qué son por ello las métricas y los KPIs? Diferenciamos estos dos elementos porque tiene una sutil diferencia. Mientras que las métricas es una medición cuantitativa que indica una actividad, un resultado, es decir, facturación de la empresa, EBITDA, burn rate, es decir, elementos cuantitativos, por así decirlo, más estáticos dentro de un horizonte temporal X. Los KPIs, los Key Performance Indicators o los indicadores clave de rendimiento, se tratan de métricas más específicas y estratégicas para medir el éxito de un objetivo. Por ejemplo, un Net Retention Rate del 15% o una conversión de lead a venta del 5%. Si bien parece que son elementos parecidos, la diferencia, es sutil y es importante entenderla porque en algunas ocasiones hablaremos de métricas y en otras ocasiones hablaremos de KPIs. Ahora bien, ¿por qué es tan importante y crucial entender y medir esas métricas y esos KPIs? Primero, y lo más importante, porque es crítico entender en qué etapa te encuentras del proyecto para tomar decisiones basadas en datos. Muchas veces cuando estás en el día a día, toda la operativa diaria genera mucho ruido y a veces es difícil tomar la decisión perfecta e ideal. Las métricas, para bien o para mal, no mienten, cuentan la situación real de la empresa, nos guste más o nos guste menos. Por tanto, una toma de decisiones basadas en métricas y KPIs nos va a ayudar a ser mucho más objetivos para con nuestro proyecto y tomar decisiones menos sesgadas. También identificamos tendencias y patrones, un poco para ajustar estrategias. Por otro lado, nos permite hablar el mismo idioma. Las métricas y KPIs son, por así decirlo, el idioma dentro de lo que es el mundo del emprendimiento digital y startup. Es muy difícil poder comunicarte con el resto del ecosistema, con potenciales cofundadores, con potenciales inversores, con potenciales empleados que cuentan con experiencia dentro de esta industria, si ni siquiera sabes hablar el mismo lenguaje. Es por ello crítico entender muy bien no solamente las principales métricas y KPIs de tu negocio, sino saber comunicarlas, presentarlas de una manera clara, transparente, para facilitar el entendimiento entre cada una de las partes. También un elemento crucial de las métricas y KPIs es que permite alinear departamentos o alinear trabajadores.
Es decir, cada equipo de ventas, marketing, producto, puede entender mejor los objetivos, no solo del propio departamento, sino también de otros grupos dentro de la compañía, en base, por así decirlo, a ese idioma común del que previamente hemos hablado. También permite monitorizar la actividad en tiempo real, entender muy bien los datos de tu compañía, no solamente te ayuda a saber en qué etapa estás, sino a entender qué estás buscando, qué quieres buscar, qué quieres analizar y cómo hacerlo. Es por ello que el análisis de métricas y KPIs es algo que debes hacer de forma constante y repetitiva, ya que el mundo digital es muy cambiante y una métrica que hoy puede ser buena, al día siguiente puede no serlo tanto. También te ayuda, por ejemplo, a priorizar recursos y esfuerzos. Es decir, hemos hablado muchas veces de eso. Cuando empiezas, no tienes los recursos necesarios o disponibles que a ti mismo te gustaría tener. Entender muy bien las métricas y KPIs te va a ayudar a ser mucho más eficiente en el capital, saber dónde destinar recursos y actuar consecuentemente en base a la situación actual del proyecto. También son cruciales para validar hipótesis y estrategias. Es decir, si nosotros tenemos una hipótesis de negocio de que el canal de captación en el que tenemos que invertir en marketing es Meta, Instagram, Facebook, y de repente analizamos las métricas y nos da un resultado X, ese resultado a lo mejor nos permite entender, oye, si hemos acertado o si por el contrario nos hemos equivocado. Es un validador de hipótesis y de estrategias, por eso la importancia de ir midiéndolas de forma constante para saber si nos vamos equivocando lo más rápido posible y poder cambiar a tiempo. También, obviamente, como consecuencia de eso, permite medir el progreso hacia objetivos, no solamente a corto plazo, sino también a largo plazo. Ya lo vimos en la sesión de la North Star Metric y las OKRs. Los OKRs incluyen, por así decirlo, Key Performance Indicators. Nos ayudan, por lo tanto, a entender esa visión a medio y largo plazo y cómo vamos midiendo los objetivos que vamos consiguiendo en cada una de las etapas del camino. También nos permiten, por ejemplo, optimizar procesos y estrategias, saber si implementando tecnología, digitalización de procesos, etcétera, etcétera, estamos acercándonos hacia la escalabilidad o no. Nos permite ser mucho más claros en los objetivos y las responsabilidades, el asignar métricas y KPIs específicos a diferentes miembros del equipo permite saber si ese equipo lo está haciendo bien y si está siendo responsable y consecuente con esas responsabilidades. También te permite entender un poco el benchmark de la competencia, es decir, cuando tú sabes que una serie de métricas deben situarse dentro de un rango específico por el tipo de negocio o el tipo de sector en el que te encuentras y tú estás muy fuera de ese rango, significa que comparativamente al resto de la industria estás lejos. Por tanto, debes hacer cambios sustanciales para poder, de alguna manera, estar dentro de lo que son los rangos aceptables para el tipo de proyecto que tienes. Otro elemento crítico también, y que es muy obvio, es la preparación para el fundraising. Si los inversores hablan el idioma de las métricas y los KPIs, tú debes entender muy bien ese idioma, ya que va a ser ese lenguaje con el que te vas a comunicar cuando estés buscando una ronda de inversión para escalar y hacer crecer tu compañía. Finalmente, ayuda a tener claridad en las diferentes etapas del propio proyecto. Entender si has superado la etapa de Product Market Fit, si debes orientarte hacia la escalabilidad, si debes pivotar, es decir, en qué momento te encuentras dentro de lo que es tu camino como emprendedor y en base a eso tomar las decisiones necesarias para avanzar, mantenerte o retroceder de etapa.